Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de programación con Go o programación básica con Go. Este es el último tutorial del curso antes del proyecto final, como lo dije, y hoy vamos a dedicarlo un poco a Gin, donde vamos a reemplazar este código con el framework Gin de Go, que nos facilita este tipo de trabajo, ¿ok? Dedicado para como estamos haciendo un servidor web, entonces para que resuelva un API. Entonces Gin es especialista en esto, entonces vamos a dejárselo a Gin. Entonces vamos a cambiar todo esto, vamos a pasarlo por alto y vamos a ir a adaptarlo a Gin. Muy bien, Gin según su documentación en realidad sí es muy sencillo, lo resuelve esto muy simplemente. Este es su código base principalmente. Ojo, que recuerden que ya yo tengo instalado Gin. Si ustedes no lo tienen instalado, les paso, y en clases anteriores lo hemos instalado, pero les voy a pasar el código para que luego no me digan que no está. Simplemente hacen un go get, esto de acá, go get, y instalan desde GitHub Gin, ¿no? Gin. Al final vamos a utilizar lo que es Gin, este framework. Ok, en caso ustedes no lo tengan instalado, yo ya lo tengo instalado. Recuerden que en los archivos aquí me aparece en el mock. Si ven acá, por aquí está, recuerden que sí, aquí está, Gin, sino que simplemente instala también otras librerías que va a necesitar internamente. Ok, entonces con Gin instalado podemos hacer este reemplazo. Primero vamos a hacer una ruta básica aquí con Gin, donde especificamos simplemente al ir a la ruta por defecto o a la principal, simplemente nos va a emitir un hola mundo. Es muy simple, nos dice que reemplacemos todo el request y response que teníamos esa función con un Gin context. C viene a ser el Gin context, y simplemente del contexto.json el código que queremos responder, recuerden, código 200, ok, por ejemplo, y un gin.h y pasamos como sintaxis de objeto, le pasamos el mensaje que queremos, en este caso mensaje hola mundo. Entonces vamos a hacer primero esos cambios. Recuerden que aquí ya Gin se importó. Si voy arriba, aquí tengo importado, mira, GitHub Gin, tal y como se los dije que lo instalen, ok. Entonces ustedes simplemente lo instalan y ya están listos para seguir este tutorial. Muy bien, entonces vamos más abajo, es aquí. Entonces, muy bien, tenemos nuestra ruta por defecto resuelta. Entonces vamos a probar si está funcionando. Entonces vamos a hacer primero go run main.go. Aquí en la primera ejecución se va a demorar un poquito, pero luego ya nos resuelve. Claro, me olvidé de algo principal. Estaba cambiando simplemente, recuerden que aquí hemos especificado el router y le pasamos la ruta por defecto, pero no estamos corriendo el puerto, ¿no? Nos falta correr una sola línea donde es simple. Simplemente le decimos, vamos a ponerla por acá, por aquí vamos a poner las otras rutas, r run y el puerto. Se pasó, r run y el puerto 8080, ok, para que corra el servidor, nada más. Eso se nos pasó. Corro de nuevo el código y tenemos ahora sí corriendo el servidor en el puerto 8080. Lo probamos como siempre. Recuerden que esa es la ruta por defecto, entonces quitamos todo esto en método get. Recuerden, es el que estamos utilizando de router. R viene a ser como router, ¿ya? Ok, el motor de Gin estamos guardándolo en una variable R. Entonces r.get es el router encargado de esta ruta. Cuando yo vaya a esta ruta va a ejecutar esto, simplemente a mostrar esto. Entonces el mando send y está hola mundo, y tenemos nuestra primera ruta con Gin. Ahora tenemos que reemplazar todas estas rutas que hemos hecho, ok. Esta de inicio, saludo, contacto, para que lo vayamos adaptando. Ahora, lo que yo quiero que entiendas aquí es la lógica. Miren, si ya no vamos a utilizar request, response, fun, Gin, vamos a modificarlo arriba. Entonces miren, para que vayan entendiendo la lógica, vamos arriba. Empecemos con, por ejemplo, inicio, ya como lo tenemos directo, lo dejamos igual, con request y response. Pero aquí saludo, ya podemos empezar a ir modificándolo. Simplemente, ¿cómo quedaría una función como saludo? Nos dice la sintaxis de Gin que utilizamos todo el contexto de Gin. O sea, ya no necesitamos este response y request, sino que todo lo guardamos en C, asterisco. Recuerden que lo tienen que pasar como puntero, Gin context. Entonces pasamos el contexto de Gin y simplemente utilizando Gin, que nos está mandando a cambiar todo, hay que hacerlo despacio. Entonces, utilizando el Gin context, ahora utilizo del contexto c.json, código que quiero devolver, y el mensaje con gin.h, el mensaje que quiero especificar, nada más, ok. Igual para acá, si quiero hacerlo en contacto, esto ya es manejo de lógica. Sí, hay que reemplazar simplemente ese código por el que Gin nos ofrece, ¿no? Ahora, lo que digo, también es un poco de adaptarse al framework, pero
Normalmente simplemente su código no suele ser muy difícil, entonces podemos especificarlo. Mensaje puede contactarme, ejemplo mensaje, no sirve ese, sí, no sirve. Y esto sí de get usuario todavía porque lo quiero explicar bien. Entonces, muy bien, reemplazamos saludo y contacto simplemente, entonces con mensajes distintos. En este caso acá mostramos un hola, bienvenido al servidor web en Go. Vamos a ponerle en Go con Jin. Con Jin. Y acá simplemente vamos a ponerlo para que se vea todo. Puedes contactarme en un correo exacto. Ok, entonces voy a detener igual el servidor y voy a volver a correrlo. Otra cosa que si te has dado cuenta es que si yo entro a la ruta mailing list en 8080, vamos, este es contacto y saludo, acuérdense. Entonces vamos a contacto, en método get, 8080 contacto, no lo especifiqué. Ah, claro, recuerden, hemos hecho las funciones pero no las hemos especificado acá. Estoy algo distraído hoy. Tenemos que igual ponerlas aquí, recuerden como lo hemos estado trabajando. Entonces simplemente tenemos que poner esas rutas con el router.get para saludo y para contacto aquí antes del servidor que corra aquí. Listo. Ya tenemos las rutas definidas. Recuerden rrouter.get método, endpoint, saludo y la función que se va a encargar, la función controladora de eso. ¿Ok? Vamos a la función toque y ya está. Y ahora estamos utilizando Jin. Recuerden eso. Voy a detener el servidor y volver a correr. Esperamos que corra y ahora sí, o sea, contacto, mando, y está, ¿no? Puedes contactarme y está. Lo que quiero que vean es aquí que le decía, miren, yo voy a la ruta y ya me viene un logger por defecto con Jin, si se dan cuenta. Ven, contacto y nos muestra los milisegundos que se demoró, el código de respuesta y el método usado, la fecha y la hora también, ¿ok? Muy bien, ahora contacto, por ejemplo, ahora voy a saludo, lo mando igual, ¿no? Entonces, ven cómo nos sirve bastante utilizar este logger que viene por defecto. Esto es un middleware que viene por defecto aquí en Jin. ¿Ok? Ya muy bien, entonces tenemos solucionadas esas dos rutas y ahora tenemos que hacer la que nos interesa, que es get usuario y todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos estado especificando. Yo como ustedes he estado viendo, para mí también es nuevo, un negocio de programación para mí nuevo que estamos viendo, sino que por lógica ya lo, como te digo, tú desarrollas tu lógica y lo vas a ir entendiendo fácilmente. Ahora, por ejemplo, para la función de get usuario es facilísima aquí con Jin. Vamos a reemplazar todo este código por algo tan simple, ya no vamos a validar el método ni nada de eso, simple vamos a hacer esto, ya que nos spoileó un Jin context. Simplemente necesitamos Jin context y miren, devolvemos en JSON, le especificamos que vamos a devolver JSON el código de respuesta 200 y que devolvemos la lista de usuarios. ¿Correcto? Ya no mostramos un mensaje acá, sino le mandamos el objeto completo. ¿Quién tiene el objeto completo? La lista de objetos, lista de usuarios. Nada más. Así de simple con Jin. Vamos a reemplazar también los otros métodos. Post, vamos a pasar post. Vamos a ir uno por uno para que vayas viendo la diferencia. El post también lo hice acá, lo modifiqué. Ya miren, estas líneas de código se van a reducir a solo estas. Con Jin. Igual, todos, miren, todos ya no corresponden, todos se lo pasamos al contexto de Jin. Jin internamente, ojo, igual va a manejar el HTTP con el request y el response. No, sino que por eso digo que todo ahora está encapsulado en el framework. Por eso te digo que una cosa es aprender el lenguaje de programación y luego todas las bases y luego ya tú eliges el framework que tú quieras. Pero al final internamente el framework tiene todo, trabaja con las bases, sino que te da una solución ya. O sea, si ya la rueda está hecha, utilízala, no hay que reinventar la rueda. Muy bien, entonces ahora para post usuario igual, miren, les pasamos el contexto de Jin, hacemos lo mismo que teníamos y esto es nuevo, ¿no? Igual que si al dar un tipo de error al momento de convertir ese usuario a JSON, entonces en caso que haya un error simplemente mandamos un código error 400. Ojo que si se dan cuenta Jin manda el código directo, ¿no? Así está en su documentación, pero también te puedes poner un HTTP status code, no hay problema. Tú puedes combinar el framework porque al final recuerda, el framework utiliza el código. Si tú quieres, si tú cambias aquí, vamos a ponerlo en get usuario por un http status ok, creo que era status ok, ajá, status ok, aquí es lo mismo que yo pongo aquí 200, no va a haber problema. Estamos combinando mi código base con el framework, pero es lo mismo, no hay problema. Solo para soluciones específicas, por ejemplo aquí que tenemos que resolver con una función ya creada por Jin,
no hay problema, ¿no? Pero aquí también podríamos reemplazar ese código, no hay problema. Entonces, igual, el contexto de Jin.json 400 en caso que haya un error y pues, mostramos ese error. Y bueno, si no ocurrió nada de esto, simplemente igual lista de usuarios, la agregamos a la lista de usuarios y devolvemos un 201 que era, recuerda, creado. Y creado nuevo usuario, en este caso JSON creado y bueno, el código y la información que vamos a devolver. Ojo, aquí también viene el código de error, el código de respuesta, en este caso el OK, y la lista de usuarios. Aquí vamos a devolver cuando yo dé un usuario. Cuando dé un post también voy a devolver un 201 y ese usuario creado, ¿ya? Y bueno, este es opcional, usuario recibido, no usuario nombre, que yo le he puesto esto, pero ya no es necesario ni siquiera, porque ya prácticamente con el logger que tenemos ya nos especifica el código y nosotros como programadores deberíamos entender ese código. Entonces esto incluso yo lo puedo pasar por alto. Ok, el post usuario, ya bueno, tenemos el post usuario, y para buscar también vamos a reemplazar esto por Jin. También lo he hecho aquí rápido para el código no hacerlo muy largo. Ojo que yo estoy aprendiendo aquí Jin con ustedes, ¿verdad? Pero me parece muy sencillo, la verdad. Miren, también menos código, igual todos con el contexto. Aquí sí cambiamos un poquito, por ejemplo utilizamos de igual, todos con Jin, c.query, ahora ya no utilizamos lo normal como teníamos antes, ahora utilizamos con Jin.query, igual busca un nombre por URL y hacemos el for de siempre y simplemente devolvemos el Jin JSON 200 con usuario. En caso de error devolvemos un 404, usuario no encontrado, ¿no? Con un mensaje. Recuerden que cuando se personaliza un mensaje utilizamos Jin.h, como está en los básicos, en las funciones básicas de arriba de salud. Igual, el último método vamos a cambiar también el update por uno con Jin, que también es código más reducido. Esa es la ventaja de los frameworks. La única desventaja que tienes que aprenderte a su documentación, ¿no? Al menos lo básico. Pero bueno, tiene más ventajas que desventajas. Igual el update, miren, igual utilizamos el query para coger ese parámetro por URL, recuerden. Y igual hacemos la validación, control, build, JSON, utilizar usuario, error, si en caso de ocurrir algún tipo de error, JSON 400, error al decodificar el JSON. Si no, hacemos lo mismo, esto es igual, solo la respuesta nada más cambia con 6 JSON de Jin, 200, usuario actualizado, un return, si no, igual, el mismo código. Igual de una vez lo voy a reemplazar aquí en eliminar. Listo. Y eliminar el usuario HTTP igual, lo mismo con Jin, igual cogemos el parámetro, hacemos la búsqueda y el reemplazo, ¿no? Recuerden que eliminar y devolvemos un 204 que es modificado, si no un 404 usuario no encontrado con Jin. ¿Ok? Ven que el código incluso se redujo en este caso, sino que hay que aprender algunas de las funciones nada más de Jin. Muy bien, tenemos todo. Ya, solo nos falta reemplazar el middleware. Vamos a reemplazar el middleware también. El middleware aquí se quedaría de esta manera. Vamos a reemplazar el middleware para no hacer largo estos tutoriales. Y ok, el middleware igual, si bien igual va a retornar un Jin handler function, pero siempre va a retornar, igual como lo vimos en la clase anterior, recuerden, siempre debe retornar un handler function, sino que ahora lo va a retornar desde Jin. Ok, entonces igual la función interna que tiene, que es que la que va a devolver Jin context, igual inicio. Ahora en vez de utilizar como teníamos, ahora lo hacemos con Jin, todo es con Jin, ¿no? C.next, para que Jin se encargue de ese punto medio que le digo del middleware. No, recuerden que esto se va a ejecutar antes de esa petición, se ejecuta la petición con next y luego sigue este código, ¿ok? Que simplemente estamos haciendo un logger que en realidad ya tenemos aquí porque Jin ya viene con un logger interno, o sea, ya no necesitaríamos de esto, pero para manera de ejemplo, para que te des cuenta, lo estamos haciendo. Muy bien, hecho eso ya podemos implementar todo, ¿no? Simplemente tenemos a usuarios y vamos a pasarlo todo con su middleware. Vamos a pasarlo todo aquí, lo tengo hecho, listo. Después de saludo, contacto, vamos a pasar a todos con su middleware. De router de Jin.get, recuerden, este es su router Jin, miren, ahora es más simple, miren. Y aparte, como ya lo podemos especificar aquí el verbo, ya no teníamos que... es más simple de identificar, ¿no? Porque le estamos diciendo que cuando se recibe una petición GET a usuarios, le voy a especificar el usuario. Ojo que aquí les paso el middleware que hemos creado arriba. Recuerden que es una función intermediaria, le paso el middleware y luego la petición simplemente. Cuando se haga post a nuevo usuario, se va a ejecutar este controlador. Cuando haga pull a este endpoint, este controlador o función. Igual cuando haga delete a este endpoint, este controlador,
y cuando haga get a este endpoint, este controlador, y igual, el resto sigue igual, totalmente igual. Y miren, ya cambiamos todo el código allí. Ahora vamos a probarlo como para cancelar esto y volver a ejecutar, y vamos a probar todas las rutas que no estén funcionando correctamente con Gin. Yo lo veo más sencillo, incluso es más fácil de entender así que en la anterior, ¿no? En la anterior no tenemos que saber cuál es get, cuál es post, pero aquí miren, nos especifica más rápido todo incluso. Parecido a estos frameworks de Node.js, como le digo, Express, por ejemplo, sí te facilita mucho el trabajo. Muy bien, vamos a primero a usuarios en método get. Recuerden, no tiene que devolver nada, ¿no? Y nos dice nil. Nos dice que se hizo la petición, la respuesta fue 200 correcta, se hizo get a usuarios y cuánto demoró, incluso la fecha y la hora. Muy bien, no devuelve nada, tenemos que ir al que nos importa para darle usuarios, ¿no? Body, en el body mandamos un usuario pusimos igual new usuario. New usuario, método post, ojo, new usuario, método post usuario, recuerden. Entonces new usuario mando y esta, ¿no? Nos devolvió un 201 que es creado. Pero estos códigos de error básicos, y tú como programador sí te lo tienes que aprender para que los interpretes, ¿no? Igual esto no se le muestra al usuario, eso te muestra a ti, recuerda. Entonces tú, ya 201 creado, correcto, para que ya no tengas que estar poniendo otros tipos de mensajes. Y ya bueno, nos dice usuario recibido porque nosotros le especificamos eso, pero lo correcto es que ya se quede así nada más sin eso. Usuario recibido, vamos a ponerle José y vamos a ponerle el típico Juan, a mandarle a otro usuario y poder listar José, Juan. Igual, vamos a cambiarle edad nomás 31 y mandamos eso. Y tenemos igual 201 creado. Correcto, ahora podemos hacer ahora sí un get a usuarios. Get. Y tenemos, ¿no? Toda la lista de usuarios. Y ojo que aquí tenemos el middleware. Recuerden el middleware que teníamos aquí, pero por eso te digo que ya no es necesario porque lo que es Gin ya viene con un middleware por defecto, que ahorita vamos a ver cómo lo podemos desactivar incluso, pero ven, ya nos da la información incluso más bonita, todavía más formateada. Pero aquí igual se está ejecutando el middleware, solo funciona con estas rutas. Si te das cuenta, si yo por ejemplo hago un usuario, no funcionaba eso. Otro operación que teníamos de las rutas, teníamos new usuario, de usuario, eliminar. Ahí vamos a hacer buscar nada más, buscar usuario, nombre. Recuerden que debo especificar bien el nombre. Si yo le pongo José, me devuelve 404, no he encontrado porque José es con mayúscula como yo lo he guardado, ¿ok? Con mayúscula. Entonces José con mayúscula envío y ahí sí me devuelve el dato, no nombre José, y dice 200, correcto, y el método get, buscar. Entonces vemos que funcionó, nos está funcionando Gin perfectamente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Unas variantes que tienen, ojo que yo me estoy guiando aquí de su documentación, te la voy a mostrar un momento. Aquí estoy viendo su documentación de Gin, si te das cuenta, su página oficial. Es muy simple implementar un router, nos dice, y nos dice que si nosotros por defecto, viene, si te das cuenta, cuando creamos el Gin, nos creamos Gin default. Por defecto nos dice que viene con dos routers incluidos, que son el Gin logger y el Gin, acá está recovery. El logger nos permite ver esa información que te decía. Si tú no quieres ver eso y quieres implementar, por ejemplo, manualmente todo, podrías hacer vamos a especificarlo que sea limpio, sin ningún tipo de middleware, ¿ok? Y nosotros podríamos especificar un middleware general, por ejemplo. Ojo que aquí se está especificando a nivel global. Recuerda, la ruta que yo vaya siempre me mostraba el logger, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, aquí ya no quiero utilizar mi middleware porque prácticamente hace lo mismo. Vamos a cerrarlo aquí, listo. Ya no quiero utilizar ese middleware. Y miren, si yo le pongo new y le quito mi middleware también y yo voy a get usuario, vamos a ver los cambios. Aquí vemos que está utilizando por defecto un middleware que se llama en este caso logger. El logger y recovery. Muy bien, ya corremos. Ahora voy a la ruta la más simple, que es usuarios, que es la que tenía también el middleware, que ya lo desactivé en el personal de nosotros, y mando y dice ok, nos da la respuesta aquí, pero ya no nos muestra nada en el servidor, ya no hay un debugger, ¿no? Entonces eso es el logger, por eso que necesitamos por defecto. Si nosotros ponemos new, se pone en realidad en blanco sin ningún tipo de middleware preconfigurado, pero nosotros le podemos decir una forma de aplicar esto a nivel global. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente aquí, antes de todas las rutas, vamos a ponerlo aquí router r.use
y le especificamos el middleware que queremos a nivel global, con use así, paréntesis. Y en este caso yo lo voy a especificar de Gin mismo. Podríamos aquí aplicar el middleware que nosotros queramos, pero está mejor el de Gin, entonces le ponemos gin.logger. Ese es el middleware que se está usando por defecto. En caso que nosotros lo especifiquemos así cuando lo creemos, ¿no? Con new. Con new ya le tendremos que hacer manualmente. Recuerden que si utilizo por default, internamente ya va a utilizar este logger y va a utilizar otro que se llama, según la documentación, ¿dónde está? Acá está, mira, no te miento, logger y recovery. Si es que yo lo hago con default, gin default, y si hago con gin new, está en blanco, ¿ok? Entonces ahorita lo estoy haciendo con gin new para que te des cuenta, ¿no? Entonces voy a cancelar el servidor, lo voy a ejecutar de nuevo y esta vez sí nos debe funcionar con logger, ¿no? Cualquiera de las rutas. Entonces vamos de nuevo, usuarios, vemos que no hay usuarios, pero ahí está funcionando, ¿no? A la ruta que va, a cualquier ruta que vayamos, si vamos a un new usuario, compose, y voy a new usuario y le envío igual 201 creado, igual nos dice el logger, correcto. Entonces eso para que vayas viendo una diferencia nada más. Si tú no quieres ningún tipo de middleware, simplemente lo utilizas con default, con new. Si no utilizas default, ¿ya? Yo lo voy a usar para que veas cómo se aplica. Esto es un middleware global. Lo que hemos hecho acá es un middleware por ruta o por endpoint, por petición. Pero también ahí, miren, si vamos a la documentación que nos dice usando middlewares y nos dice como es global, que es el use que hemos utilizado. Hay otro que es grow, por ejemplo, para rutas protegidas, y por ruta, que es lo que hemos hecho con nuestro middleware personalizado que hicimos. Miren, aquí está global, cómo usarlo global, cómo usarlo por ruta, que es lo que hicimos con nuestro propio middleware, y cómo hacerlo por grupo, por ejemplo, para autorizaciones. Cuando se requiere algún tipo de autorización, una forma de proteger esas rutas, ¿no? Para proteger Login, Zoom y React. Todo depende de la documentación. Como les digo, ustedes ya deben profundizar más en este framework. Si por ejemplo van a utilizarlo para hacer algún tipo de API, pueden profundizar más, ¿no? Está fácil la documentación, como les digo, todo depende de ustedes. Ya tienen la lógica, ustedes desarrollen la lógica y luego el resto se le va a hacer fácil. Al final es utilizar sí funciones y métodos que se han creado, pero que internamente hacen lo mismo. Si tú tienes la lógica, te vas a adaptar fácilmente a esto. Esto es muy parecido a lo que teníamos en realidad, incluso más sencillo. Sí, lo nuevo es adaptarse simplemente a su sintaxis, un poco a los verbos que use, pero es lo mismo. Entonces recuerden, tú eres básico, nuevo, si este es tu primer lenguaje de programación, no te asustes si llegaste hasta aquí y no entendiste. Ve al inicio. No te acuerdas que es una variable. Empieza de nuevo por una variable. Yo también he pasado hace años, claro, pero cuando recién inicié he pasado por esto. O sea, ¿qué es una variable? ¿Qué es una función? Empieza con lo básico, lo dominas y luego va avanzando uno por uno. Todos estos tutoriales que te estoy dejando son gratis. Los puedes archivar, guardar, descargar. Quedan para ti y te va a servir, créeme, para cualquier lenguaje de programación. Yo soy más programador en JavaScript, en Python. Tú y yo hemos aprendido Go juntos. Entonces, sí lo puedes hacer. Desarrolla tu lógica y luego cualquier lenguaje de programación se te va a hacer fácil. Incluso el framework, ¿verdad? Aquí podemos utilizar otros frameworks, lo vas a aprender. Porque ya tienes la lógica. Entonces, primero concéntrate en desarrollar esa lógica. Al final, todo este texto, nosotros más adelante vamos a hacer proyectos para seguir un poquito con Go, basado en lo que hemos aprendido, pero le vamos a decir a la IA que lo genere por nosotros, porque no está escribiendo. Imagínate, antes de hacer todo un proyecto, como te decía, se va a demorar mucho tiempo, hasta meses, depende del proyecto, pero ahora es sencillo, lo bueno es que ya lo entiendes, eso es lo importante. Entonces nosotros después de terminar el proyecto el día lunes, que vamos a hacer un proyecto, con solo todo lo que hemos aprendido, vamos a hacer algunos proyectos con IA que lo genere rápido, con este Go básico que sabemos. Y luego de unos cursos de unos tutoriales de ellos, de repente volvemos con Go para ver cosas más avanzadas en Go. Podemos ver base de datos, ORM, autenticación JSON Web Token, middlewares avanzados, WebSocket con Go, testing, Docker, clean arquitectura, microservicios, gRPC, Redis, Deploy. No vamos a verlo todo por repente, pero vemos unos 4 o 5 cursos de algunos conceptos avanzados más adelante. Por ejemplo, microservicios aquí en Go. Algo así podríamos ver más adelante, ¿ok? Entonces, ese es todo por este tutorial. Espero lo hayan entendido, lo repasen.
Chicos, como le digo, esto es importante. Desarrolla tu lógica, no te concentres en memorizarte esta sintaxis, pero sí qué hace esta sintaxis, ¿entiendes? Entendiendo eso vas a entender cualquier otro lenguaje de programación, créeme. Al final no es muy diferente a los lenguajes entre sí, pero la lógica se repite, la sintaxis cambia, claro, pero la lógica es casi la misma. Ok, seguimos entonces, nos vemos el lunes con lo que sería el proyecto final de este curso. Y eso es todo por este tutorial, gracias.